Ok. Muy bien, aquí estamos todos ya con todo funcionando. Bom, buenas tardes, compañeros de España, buenas tardes, compañeros de Brasil. Esta es la primera edición de nuestro programa del canal del Núcleo del PT de Madrid y queremos agradecer la presencia de todos que hoy nos dedican unos minutos y también expresar nuestro respeto, nuestro amor, nuestro cariño por estos sanitarios que nos cuidan las familias y los amigos en los hospitales. También queremos expresar nuestros sentimientos y condolencias a todas las familias que han perdido sus seres queridos en esa pandemia. Hemos elegido esta fecha porque es la que más representa nuestro partido, que desde hace 40 años lucha por los derechos de los trabajadores. El 1 de mayo es una fecha que por sí misma es simbólica, pero el 1 de mayo de 2020 lo será, además de simbólico e histórico, visto que desde finales del siglo XIX será la primera vez que el mundo no verá a la gente en las calles gritando y empuñando sus banderas. Sin embargo, nosotros alzaremos nuestras voces igualmente por las redes sociales, ya que no nos faltan motivos por hacerlo. Y si hay algo que se quedó muy claro en esta pandemia, es que la riqueza generan los trabajadores, no el capital. Todos los derechos que nos han quitado en la crisis de 2008, tenemos que recuperarlos. Y a ellos añadir otros tantos. La prohibición de trabajo sin contrato, la derogación de despido libre, la jubilación a los 60, la equiparación salarial, la tasación de grandes fortunas, la reducción a 30 horas semanales, una mayor flexibilidad para las mujeres trabajadoras, un sinfín de etcéteras por los cuales tenemos que seguir luchando. Por este motivo, hemos traído hoy dos personalidades cuyas trayectorias de vida están íntimamente vinculadas a la lucha de la clase obrera. Don Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, y don Antonio de Lisboa, secretario de Relaciones Internacionales de la Central Única de los Trabajadores de Brasil. Bienvenidos, compañeros. Yo soy Lilian dos Santos, coordinadora del Partido de los Trabajadores en Madrid, y mediará conmigo mi compañera y secretaria, María da Brende Batista, a quien paso la palabra. Bienvenida, compañera, y buenas tardes. Gracias, Lilian. Buenas tardes a todos. Primeramente, me gustaría felicitar a todos los trabajadores brasileños y españoles en este día. Es un día un poco atípico porque, como ya comentó Lilian, no estamos en las calles alzando nuestras voces y luchando por nuestros derechos, pero estamos utilizando las redes sociales para esto. Es un momento difícil, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pero quiero decir que de todo sale, que ya hemos pasado por otras crisis y que ciertamente con nuestras luchas y con nuestro trabajo saldremos de esta también. La presencia aquí de Antonio y de Jaime. Y empezar, porque ya tenemos gente ahí y estoy recibiendo constantemente mensajes de gente que está viendo el canal. Muchas gracias por la audiencia de todos. Mi primera pregunta es para ambos ponentes. Me gustaría saber cómo ustedes ven la cuestión laboral y sindical en estos tiempos de pandemia del coronavirus. Empieza Antonio. Sí, muchas gracias. No sé si hablo en portugués, es que tengo miedo de agredir la lengua de Cervantes. Y entonces, no sé si puedo hablar en portugués o si voy a agredir la lengua de Cervantes. Pero, en el idioma que usted esté mejor, que sienta más a voluntad. sí, bueno, entonces me siento más a vontade de falar em português. E meu português também não é tão maravilhoso assim, mas eu pelo menos não vou agredir a língua de Cervantes, né? E vou tentar falar devagar, despacio, para que as pessoas que falam espanhol, que são
hispanohablantes que me possam entender. Eu acho que eu entrei aqui e já me falava, vocês comentavam a respeito do que essa pandemia demonstrou. Eu quero até sugerir a vocês, não sei se vocês já viram a declaração do ex-presidente Lula feita hoje, no 1º de maio, que sem dúvida nenhuma, um documento histórico. E ele fala exatamente isso, né? Aquilo que todos nós sabemos. Esta crise, esta pandemia, ela veio para desnudar, tornar muito clara o que é o sistema capitalista e especialmente o capitalismo financeiro. Então, o que nós queremos, de um lado, é primeiro salvar as vidas, né? E, em segundo lugar, nós queremos que, a partir, né, do pós-pandemia, quando toda essa crise sanitária, essa tragédia sanitária passar, que nós tenhamos um mundo que seja mais solidário, que seja mais justo, que distribua renda, que distribua poder no globo, poder global. Mas, claro, Darlene, Lilian e Jaime, estas condições não estão dadas ainda. Nós é que teremos que criar as condições para que o mundo se torne um mundo melhor. Eu tenho dito assim, existe um consenso na humanidade de que o mundo não será o mesmo depois da pandemia, mas não há um consenso de que o mundo será melhor. É claro que nós queremos que ele venha a ser o mundo melhor, mas nós precisamos criar as condições para isso. Se nós dependermos do sistema financeiro, das grandes transnacionais, certamente o mundo vai ser melhor para eles, vai ser mais concentrado, vai ser com maior concentração de riqueza e mais injusto. Portanto, é isso que eu acho que nós temos que organizar. Sem dúvida nenhuma, sintetizando, concluindo a sua pergunta, a minha resposta, sem dúvida nenhuma, a pandemia trouxe, né, clareza do que é o sistema financeiro, o capital financeiro especialmente. Mas nós só vamos transformar o mundo no mundo melhor se nós criarmos as condições para isso. Gracias, Antonio. Sí. Jaime. Bien, yo coincido con lo que decía Antonio, porque a mí me parece que esta pandemia ha puesto en solfa a todo el modelo de desarrollo ultraliberal a nivel internacional. Hoy quizás el espectáculo que estamos viviendo en todos los países donde no hay material sanitario básico, como consecuencia de un comercio mundial y de unos procesos de deslocalización que han hecho que en estos momentos se esté especulando con las mascarillas, se esté especulando con los respiradores. Es decir, es un verdadero fracaso, no desde el punto de vista capitalista, porque lógicamente la especulación forma parte del sistema, pero evidentemente no sirve para las sociedades de este tiempo. No sirvió nunca, pero ahora menos, porque ahora cuando empiezan los riesgos de pandemia, otro tipo de riesgos para la población mundial, pues nos encontramos con esta realidad. Y va a ser extraordinariamente dura, porque evidentemente en los países más desarrollados, sus estados de bienestar, sus sanidades públicas van a funcionar, pero evidentemente esta pandemia que ya lleva más de 3 millones que sepamos, porque creo que no están todos contabilizados, de personas contagiadas en el mundo y más de 200.000 muertos, evidentemente aparte de mandar un saludo fraternal y solidarizarnos, en fin, y manifestar nuestro dolor y condolencias por todo lo que está ocurriendo, pero evidentemente esto ya nos sitúa en un escenario de necesidad de cambios. Posiblemente al final haya cambios a nivel regional, como nos ocurre aquí en la Unión Europea solamente, pero evidentemente como sindicatos de clase necesitaremos hacer un esfuerzo a nivel internacional para pedir lógicamente que cambien estas reglas, ¿no? Y después en lo concreto, esto ha demostrado en todos los países que ante una catástrofe de estas características lo que funciona es lo que siempre ha funcionado, lo de todos. Es el pueblo el que va a salvar al pueblo y lo que tiene el pueblo son sus servicios públicos. Y por lo tanto aquí hoy estamos en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la región de Madrid, estamos sufriendo
los grandes recortes ultraliberales, los grandes procesos de privatización que dejaron diezmada a la sanidad pública o que han estropeado el sistema de atención a nuestros mayores, nuestras residencias de mayores. Hoy se ha descubierto el pastel de que esto no funciona, como se ha descubierto también de que ese modelo de reparto de la industria, de deslocalización, pues hace que España, siendo un país desarrollado, no tenga capacidad industrial para dotarnos de los geles, de los alcoholes, de las mascarillas, de los respiradores. Es decir esto está total y absolutamente desequilibrado. Por lo tanto, se está poniendo en solfa todo. El modelo de desarrollo capitalista ultraliberal, con sus servicios públicos, sus privatizaciones, y se pone en solfa el modelo de producción de bienes y servicios. Por tanto, ¿qué esperamos? Yo lo que espero es que esta nueva sensibilidad que hay, este cambio cultural que se está produciendo en las poblaciones, nos permita avanzar en una dirección diferente. Que vayamos a por la igualdad, vayamos por el cambio climático y, por lo tanto, podamos conseguir unas condiciones laborales mejores, porque es que además están viendo que justamente los trabajos más precarios, que están ocupados fundamentalmente por mujeres, son los que están en el frente, en primera línea de la lucha contra esta pandemia y cuidando a las personas y garantizándonos los bienes básicos. Por lo tanto, yo creo que estamos en un escenario que ha cambiado todo y vamos a ver si somos capaces de avanzar en otra dirección y ir a un futuro mejor. Don Jaime, he visto en las redes algunas críticas con relación al tema a no liberación de los tests en el sector privado, pero a mi parecer, si el gobierno lo hubiera hecho, tendríamos el mismo problema, ¿no? Con el mercado negro o con el beneficio a unos solos y no a todos. ¿Qué le parece? Pero a mí la primera pregunta es ¿por qué no hay test? Como ¿por qué no hay mascarillas? ¿Por qué no hay? Pero es que no hay en Europa. Por tanto, la primera, y llevamos ya 40 días de pandemia y no hay test. Yo creo que posiblemente a nivel central tenían que haber hecho algún proceso más de intervención de alguna empresa para producir esos test. Pero claro, como está limitado el número de test, necesariamente tienen que empezar por aquellos que más lo necesitan, que son aquellos que están en los servicios esenciales y en cuidado. Pero también es mentira, porque claro, aquí no hay test para las residencias de mayores y para sus trabajadores, y en cambio están vendiendo las clínicas privadas, están haciendo test a razón de 100 euros por test. Eso es. Todo lo que está ocurriendo, ¿no? Por tanto, nos encontramos, claro, estamos denunciando constantemente esto. Y después, claro, desde los sectores privados, desde la patronal, desde la derecha, haciendo campaña con los test, cuando estoy convencido que buena parte de los que gritan, ellos ya se han hecho su test en su clínica privada y ya han pagado ese test, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Antonio, en Brasil, ¿cómo afectó la reforma laboral en la organización de los sindicatos? Bem, a reforma trabalhista do Brasil, que é a Lei 13.467, ela afetou profundamente os sindicatos. Na verdade, ela veio para... O argumento do governo à época era de que ela viria para fortalecer a negociação coletiva, né? E, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Então, hoje os sindicatos brasileiros, mesmo os sindicatos da CUT, que é a maior central e, portanto, a mais organizada, sofrem muito com isso, inclusive do ponto de vista da negociação coletiva, porque os sindicatos perderam a sua capacidade de mobilização, em grande parte, os sindicatos perderam a sua capacidade de mobilização e, consequentemente, perderam a sua capacidade de fazer boas negociações coletivas. Nós levamos essa situação à Organização Internacional do Trabalho por 2 anos seguidos. O Brasil consta da chamada lista curta, nós chamamos no Brasil de lista suja, dos países que descumprem as normas da Organização Internacional do Trabalho. E agora, com a situação da pandemia, uma medida provisória veio aprofundar esses ataques ao movimento sindical quando permite que acordos individuais sejam feitos entre o empregador e o trabalhador sem que o sindicato participe. Ou seja, é uma coisa terrível, porque imagine um trabalhador numa situação dessa, de risco enorme de perder o emprego, ele vai fazer uma negociação sem a participação do sindicato.
é claro que ele vai aceitar as condições que o empregador lhe oferecer. É como fazer um acordo, como eu costumo dizer, do pescoço com a guilhotina, né? Então, é essa situação. Portanto, nós vivemos, Lilian, desde a reforma laboral e agora aprofundado pelas medidas do governo Bolsonaro aprovado no Congresso Nacional, né, uma situação muito difícil para o movimento sindical, diminuindo a capacidade de negociação, organização e mobilização dos sindicatos, e, consequentemente, diminuindo a nossa capacidade de fazer boa negociação coletiva, de fazer bons acordos, boas convenções coletivas em nome dos trabalhadores. Jaime, aún hablando de reforma laboral, ¿usted cree que aquí en España, post-pandemia, la España post-pandemia, existe la posibilidad de que los trabajadores españoles recuperen las condiciones laborales perdidas con la última reforma? Que se revierta esa precariedad laboral que tenemos en este momento. Yo espero que sí. Y desde luego, Comisiones Obreras y lógicamente también UGT va a ser una reivindicación que no ha decaído con la pandemia, que es la derogación, por lo menos, de todos aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral. Ahora está ocurriendo una cosa muy particular. Hay un gobierno diferente, con una ministra de Trabajo que entiende los cambios que hay que hacer y, por ejemplo, los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, que van a afectar a 3,5 millones de trabajadores por ahora ya, pues tienen que, obligatoriamente han tenido que ser los que no son por fuerza mayor, porque han cerrado el negocio por ley, ¿no? Los demás han tenido que negociarlos con los sindicatos. Se ha incorporado la negociación, la obligación de la negociación con las organizaciones sindicales y con los representantes de los trabajadores, ¿no? Pero con lo cual ha cambiado. Igualmente está cambiando de que los planes de salud laboral, de prevención de riesgos laborales, también tienen que tener un mayor peso y una mayor participación las organizaciones sindicales. Pero claro, la reforma laboral está ahí. Y ahora, con la pandemia, ¿qué han hecho? Han utilizado las facilidades de despido y, sobre todo, la gran cantidad de trabajadores precarios, eventuales, parciales, para directamente despedirlos, terminar con su contrato y el resto es lo que han pasado a expedientes de regulación de empleo. Esto sigue ahí. Igual que sigue ahí y se ha tenido que arreglar sobre la marcha a que, pues eso, el que primen los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Aquí no tenemos tanto la negociación entre el patrón y el empleado. Eso querían, pero eso conseguimos pararlo. Pero sí prima el convenio en la empresa por encima del convenio en todo el sector, ¿no? Pues bueno, pues eso también ha estado dificultando en algunas empresas, lógicamente, también la aplicación de todos los ERTEs y de todas las nuevas medidas que se están tomando. Y después, lógicamente, pues bueno, pues está apareciendo con la pandemia pues lo que es el golferío empresarial, que en España hay mucho, ¿no? Y por lo tanto el intento de engañar con los expedientes de regulación de empleo. Hay algunas empresas que están en teletrabajo, han hecho un expediente de regulación, con lo cual a los trabajadores parte de su jornada se la paga el Estado, pasan al paro y sin embargo les siguen haciendo trabajar en teletrabajo en su casa a jornada completa. Es muy difícil controlar esto, es muy difícil vigilarlo con el teletrabajo, pero se está dando esta situación. Pero evidentemente todas las espadas están en alto. Saliendo de la pandemia necesitamos otras relaciones laborales, otro estatuto de los trabajadores y, desde luego, derogar los aspectos más centrales de la reforma laboral. Y hay una medida que queremos que se aplique cuanto antes, porque nos tememos que después de este periodo en que hay expedientes de regulación de empleo, por lo tanto, no hay despidos, sino suspensión de la actividad y pasan al paro, después de esto vengan los expedientes de regulación completo, es decir, los despidos. Y ahí es donde queremos que cambie, por lo menos, la capacidad de la Administración de facilitar o no facilitar, de aprobar o no aprobar un expediente de regulación pues, de una gran empresa que tiene capacidad de aguante, que puede tener
que tiene que aguantar en un momento difícil y que quiera quitarse del medio un montón de trabajadores, ¿no? Por lo tanto, en fin, más allá de estos aspectos más técnicos que se corresponden con el mercado laboral español, yo sí quiero señalar que la reivindicación de la reforma laboral siguen tal cual. Por lo tanto, esperemos que el gobierno cumpla con los compromisos que tenía contraídos antes de la pandemia. Don Jaime, con relación a los ERTES, hemos recibido reclamaciones de algunos colectivos que muchos trabajadores todavía no lo habían cobrado. ¿Estas reclamaciones han llegado a los sindicatos? Sí, están llegando. No solamente están llegando, sino que porque hay mesa, el gobierno de la nación hay diálogo social. Por tanto, hay una mesa de ministros con los agentes sociales, con el patronal y sindicatos, que se reúne todas las semanas y algunas veces pues hasta 2 días a la semana, ¿no? Por lo tanto, todo lo que detectamos lo vamos planteando. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que teníamos unos servicios de empleo recortados también en la época de la crisis, lo recortaron. Por lo tanto, con poca capacidad. Y les ha venido el boom de los expedientes de regulación y el boom de, pues eso, de tener que dar de alta a 3,5 millones de trabajadores que están en ERTE y que por lo tanto tienen que comprar una prestación. Han tenido que rápidamente poner a otros funcionarios de otros departamentos a trabajar en empleo, han contratado más de 1.000 trabajadores, en fin, deprisa y corriendo se ha planteado y lo han habilitado, y yo reconozco que han ido todo lo deprisa, que tal y como iban las cosas, quizás siempre se podía ir más deprisa, pero desde luego han tomado medidas. Y después, por otra parte, lo que a propuesta nuestra, lo que les hemos planteado es que en el momento que un trabajador tenga reconocido la prestación de desempleo, puede ir a un banco y este banco le puede hacer el anticipo de esa prestación. Eso también se ha puesto en marcha. Así todo, pues habrá personas del mes de marzo, de un ERTE del 15 de marzo, que posiblemente no cobre hasta 1 de junio. Va a haber alguno que seguro que va a ocurrir. Pero es verdad que hemos presionado, hemos denunciado y al final se ha ido, deprisa y corriendo, porque esta pandemia ha pillado a todos sin planificación. Se ha ido improvisando y este país se ha hecho de machado. Se está haciendo camino al andar. Por tanto, ese adelanto de los bancos sería sin ningún cargo, supongo, ¿no? Sin ningún cargo, sí, porque es un adelanto con aval del Estado. De la misma manera que a los autónomos tienen más suerte. Están cobrando más de 1 millón de autónomos, están cobrando ya una paga de 600 y pico euros por pérdida de actividad. De la misma manera que están sus trabajadores en ERTE, no pagan salarios, tampoco pagan cotizaciones sociales, por lo tanto, es decir, se está hibernando. El objetivo era hibernar toda la actividad, es decir, que no cerrasen, que estén ahí como si estuvieran en un periodo de vacaciones, ¿no? Bueno, es decir, entonces más que nada un problema ejecutivo, ¿no? De falta de personal. No es ninguna pega por parte del gobierno, ¿verdad? No. Yo creo que el gobierno central, tanto en las medidas que ha tomado como en su aplicación, está respondiendo. Porque digo, estamos en una catástrofe con unas consecuencias sociales y económicas brutales. Y es verdad que siempre se puede ir más deprisa, que llevaban 100 días en el gobierno cuando ha venido esto. Y por lo tanto, deprisa y corriendo, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales han tenido que deprisa y corriendo habilitar plataformas digitales, habilitar instrumentos de carácter, pues eso, digital para dar cobertura a todo esto, contratar mucha más gente, especializar a los trabajadores. Es decir, ha sido un trabajo al sprint. Ha estado sprinteando constantemente para responder. Y Antonio, en Brasil igual, ¿no? En Brasil la gente no está recibiendo los 600 reais que en principio el gobierno había liberado, ¿no? Pero me imagino que será também por um problema executivo. Certamente. Primeiro, a gente registrar que a proposta inicial do governo era de pagar R$200. E nós queríamos, a nossa proposta era de 1.200, nós chegamos a 600, que sem dúvida é algo, Jaime, como
100 euros, né, um pouquinho 100 euros em valores de hoje, um pouquinho menos, e que é por 2 meses, mas é muito importante. Agora, o governo, como ele é contra essas coisas, ele não tem dado as condições para que as pessoas tenham acesso fácil. Hoje mesmo os jornais aqui no Brasil mostram enormes filas, né, enormes colas de pessoas nas portas da Caixa Econômica Federal, que é o Banco Social do Brasil, para receber. E o governo já diz que não tem recursos para pagar a segunda parcela. Então, nós temos uma proposta aprovada, fato que muita gente já recebeu, mas um número imenso de pessoas, especialmente as mais necessitadas, não tiveram acesso ainda a essa renda. Ontem, eu recebi um pedido, né, de pessoas da Associação Nacional dos Trabalhadores de Rua, os Trabalhadores Ambulantes, em que Salvador, uma pessoa de Salvador, pedindo 300 cestas básicas, pelo menos para sustentar imediatamente, né, a pessoas em Salvador. Porque essas pessoas não tiveram tempo, não tiveram condição e não tiveram acesso à renda de R$600. Os sindicatos, os sindicatos da CUT, estão em boa parte dos estados, nas grandes cidades, montando tendas para fazer o cadastramento das pessoas que não têm nenhum tipo de documento para que eles possam acessar a renda de R$600. O que se descobriu, né, com essa aprovação da lei é que de 2016 para cá, todo o cadastro feito anteriormente das pessoas necessitadas, de mães de família, de pessoas que estão na rua, né, de trabalhadores ambulantes, tudo foi jogado de lado, jogado na lata do lixo, e agora se descobriu que há milhões de brasileiros que o Estado, que o poder público simplesmente não conhecia. Então nós estamos ajudando, trabalhando no sentido de fazer esses cadastros e também pressionando o governo, mas há muitas pessoas que não tiveram acesso ainda à primeira parcela. E o governo ameaça que não tem dinheiro para pagar a segunda. Agora, para os bancos, foi 1,2 trilhão de reais já liberados. Eso siempre. Aquí en España también tenemos un problema catastral, sobre todo con la población inmigrante. Justo estaba otro día hablando con un compañero y lo que me comentaba que la mayor dificultad que tiene el gobierno ahora mismo para identificar quién son esos inmigrantes que no están contabilizados por el Estado. Don Jaime, ¿tienes alguna información en ese sentido? Sí, yo más que información, pues claro, estamos intentando que de alguna manera hubiera un periodo de regularización extraordinario, entre otras cosas, porque incluso desde un punto de vista egoísta, porque se necesitan también trabajadores en determinados sectores, ¿no? Pero nosotros el problema que lo estamos viendo es que me imagino que si en España es grave, me imagino que en Brasil todavía será más, igual que ocurrirá posiblemente en toda Sudamérica. Es que tenemos un porcentaje de economía informal, de economía sumergida, que no figura en ninguna lista, que por lo tanto no le llega ninguna ayuda, ni le llegan los ERTES, ni le llega el subsidio de desempleo, ni le llega nada. Y en estos momentos no tienen ninguna posibilidad de ganarse la vida porque no hay actividad, porque están confinados, ¿no? Y ahí es donde estamos intentando, por un lado, no solamente personas inmigrantes irregulares, sino también inmigrantes regulares y también españoles autóctonos. Es decir, que esto se da. Nosotros tenemos detectado que en Madrid puede haber 200.000 familias que no están entrando ningún ingreso en casa. Y por tanto, después de 40 días de confinamiento están empezando, bueno, comen porque van a las filas, a las colas de las ONGs, de Cáritas, de la Cruz Roja, en fin, de los bancos de alimentos, pero evidentemente sabemos que además hay otro volumen de personas que justamente por su situación de irregularidad desde el punto de vista de inmigrantes irregulares están también en una situación dura. Por tanto, lo que estamos planteando es una renta mínima. Queríamos que fuera una renta ya urgente
que pudieran cobrarse ya, porque ahí se está discutiendo un ingreso mínimo vital de carácter estructural bueno, pero eso va a llevar tiempo. Y lo que queríamos era una ayuda, una renta de ayuda, una renta de coronavirus, ¿no? Donde se pudiera llegar a toda esta gente. Y además estamos intentando, y algunos ayuntamientos lo están haciendo, y es que los servicios sociales detecten todas las necesidades que hay en los municipios y en los barrios, de tal manera que puedan garantizarles todo lo que tiene que ver con la alimentación y con las necesidades básicas, ¿no? Porque además es que se da otro problema. Nosotros lo estamos llevando, yo lo estoy llevando mal, porque sé que dentro de todo lo que supone el confinamiento, la dureza que es el confinamiento, pues sabemos que es en los barrios obreros, fundamentalmente y en muchos casos sencillamente, además con personas inmigrantes, las que están hacinadas en pisos pequeños, 4 personas en una habitación, ¿no? Por tanto, es una situación extraordinariamente dura y a estas personas un país como este, un gobierno como de izquierdas como el que hay en España, tiene que darles una alternativa. No podemos dejarles sin ayuda. Hay que hacer que también que no se queden descolgados en esta crisis porque puede ser brutal. Directamente puede ocurrir que pasen hambre en un país como este, algo que estaba totalmente eliminado hace mucho tiempo, ¿no? Ojalá se logre solucionar esto rápido, ¿verdad? Sí. Nos están llegando preguntas y tengo una persona que me está comentando que está en paro y que ahora tenía que renovar su solicitud de empleo. Y no está pudiendo porque primero la mayoría de los CEPs están cerrados y dice que está llamando al teléfono y no consigue tampoco entrar en contacto con ellos. Don Jaime, ¿qué puede hacer esta persona? ¿Perderá su subsidio o qué puede hacer? No, en estos momentos estaba con la pandemia, la renovación era automática. Es automática. Es automática, no tiene que hacer nada. De todas formas, por si acaso, que intente informarse, ¿no? Porque ya digo que hay muchas acciones de carácter administrativo. El criterio es que se renueva, pero yo siempre invito a la gente a que lo confirme, por si acaso. No sea que con tanto trabajo, al final, haya un error burocrático y no se haya hecho. Por tanto, pero vamos, la renovación del paro es automática en estos momentos, precisamente porque no se puede ir a las oficinas y además tenemos las oficinas de empleo saturadas también desde el punto de vista informático. Es decir, por tanto, la renovación era automática en la época de pandemia. Vale. Cambiando un poquito el tema, me gustaría preguntar a los dos el siguiente. Con la automatización del proceso productivo cada vez más presente en la industria y una reducción de las contribuciones sindicales, ¿qué tienen planeado sus organizaciones para evitar que perezcan? Eu penso... Podem passar? Sim. Eu penso que essa questão da automação, da digitalização, enfim, da inteligência artificial, ou os elementos da chamada quarta revolução industrial já estavam colocados antes mesmo da pandemia, né? Nós já víamos com uma evolução muito grande, né, do processo de mudanças no sistema produtivo em função da chamada quarta revolução industrial, e acredito que agora, depois da pandemia, nós vamos ter essa coisa talvez tenha se acelerado ainda mais. Nós todos estamos trabalhando de casa e certamente o teletrabalho, né, o chamado home office, ele será, né, muito utilizado agora durante a pandemia e as empresas vão querer também que isso se multiplique após a pandemia. Então, a primeira questão é regulamentar o trabalho em casa. Nós precisamos, eu acho que, Jaime, eu tenho conversado muito com a Cristina Faciabem, né, entre outros. Esse é, sem dúvida nenhuma, um ponto fundamental para que a gente construa um programa agora para o pós-pandemia, né? Entre outros, né, claramente. Mas, respondendo à sua pergunta, eu acho que os sindicatos precisam olhar para esses trabalhadores de forma que eles
também enxerguem os sindicatos como defensores das suas, enfim, das suas necessidades, dos seus interesses e do seu trabalho. Né? Nós aqui na CUT, no ano passado, no nosso congresso, nós ampliamos o nosso estatuto para atender e receber, né, representar os trabalhadores das plataformas, os trabalhadores informais, os trabalhadores de teletrabalho, os trabalhadores de home office, enfim, os microempresários, e acho que essa é uma tendência que o movimento sindical internacional tem que adotar urgentemente. Ou seja, como é que nós vamos nos manter a partir dessa profunda mudança no modelo produtivo? Eu acredito que não há outro caminho a não ser dialogar com esses trabalhadores e apresentar a eles, né, um programa que os defenda, que os represente também. Né? Esse é o grande desafio para o próximo período do movimento sindical. Dessa forma, a gente vai se manter, os sindicatos se mantêm, entendendo que a classe trabalhadora está em mudança, não são as mudanças que a gente deseja, mas a forma de atuação da classe trabalhadora está em mudança e nós precisamos representar essas pessoas. Vamos pegar, por exemplo, o sistema financeiro, a categoria bancária no Brasil. Nós, no início dos anos 80, tínhamos 1,5 milhão de trabalhadores do sistema financeiro. Hoje são 350 mil. Né? Então, onde é que estão essas pessoas? Então, essas mudanças, né, em função da automação, elas têm que ser enxergadas pelo sindicato como uma necessidade de adequação das nossas estruturas para que esses trabalhadores também possam ser bem representados por todos nós, por nossos sindicatos. Por ejemplo, tenemos ahí algunas reclamaciones también de colectivos que nos comentan que sus trabajadores que están en casa, bueno, ni siquiera han recibido un ordenador o un teléfono de la empresa, que están usando sus líneas. Entonces, es decir, están trabajando pero con sus medios y no con los medios que pone la empresa. Entonces, es decir, sí que hay que regularizar esto de alguna maneira. Sim. Jaime, nós temos conversado, e a própria Organização Internacional do Trabalho, eu sou membro do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, e uma das questões que nós precisamos urgentemente discutir é exatamente como resolver essa questão de quem está em casa e vai permanecer, de quem trabalha de casa, porque o trabalho em casa, ele aparentemente ele é melhor, muitas vezes as pessoas se enganam, mas quando você começa a trabalhar, você vai ver, especialmente no sistema financeiro, né, um controle total, né, a partir das informações que transitam em rede e que acabam que as pessoas trabalham mais em casa do que se estivessem trabalhando no seu posto de trabalho. Há uns dias atrás, comentando sobre isso, e uma pessoa me falou, o home office, né, o home office não é você levar o trabalho para casa, é você dormir no trabalho. Né? Então é um pouco isso, as pessoas acabam por trabalhar mais e o controle por parte das empresas muitas vezes é maior, né? As empresas exploram mais o trabalhador em casa, muitas vezes, do que no próprio posto de trabalho. Jaime. Sí. Bien, nosotros antes de la pandemia estábamos haciendo un planteamiento sindical de concentrar aquello que había desconcentrado la empresa, ¿no? Y por lo tanto, un planteamiento organizativo con sindicalistas de referencia capaces de organizar a todas las empresas que funcionan en un mismo centro de trabajo, ¿no? Porque la gran empresa lo que hace es externalizar los riesgos y por eso externaliza parte de la producción y de los servicios en contratas, de las subcontratas, lo hacen las administraciones. Yo de entrada creo que esta pandemia ha cuestionado también ese modelo. Vamos a ver de qué manera, por ejemplo, en los sectores públicos, evidentemente, nosotros vamos a pedir la internalización, es decir, hacer público un montón de servicios que son privados. Tienen que pasar al sector público. Y yo creo que las empresas tendrán que empezar a plantearse ciertos servicios externalizados. Por ejemplo, externalizaron, es decir, contrataron de fuera
los servicios de prevención de riesgos laborales. Han desaparecido todos, han huido en esta pandemia. El trabajo de la salud laboral lo hemos hecho los sindicatos con los delegados de prevención. Ha sido una verdadera vergüenza. Y así podemos ir contando casos que se están produciendo. Pero en todo caso, claro, ha aparecido el teletrabajo, pero es que la economía española no estaba preparada para el teletrabajo. Ni siquiera nosotros como sindicatos estábamos preparados para el teletrabajo, ¿no? Y hemos tenido que, deprisa y corriendo, organizarnos para el teletrabajo. Y evidentemente es verdad, ocurre eso, que los trabajadores están trabajando en su casa con sus ordenadores, con sus wifis, con sus ADSLs, es decir, están, y además encima sin una regulación del horario, con lo cual horas y horas, en fin, por lo tanto, esto lo que pone encima de la mesa es que hay que regular en este país todo el teletrabajo. Pero claro, nosotros la experiencia sindical que tenemos es que hemos abierto una nueva forma de hacer acción sindical. Hemos hecho la de las empresas, con los delegados, con las asambleas, pero es que ahora resulta que hemos creado el sindicato virtual. En Madrid hemos tenido más de 175 personas trabajando en los teléfonos, en las redes, en los correos, en una línea 900 gratuita. Bueno, en esta pandemia llevamos más de 1 millón de acciones informativas. Llevamos más de 50.000 asesoramientos completos a trabajadores y trabajadoras. Es decir, que lo que estamos viendo es que todas esas trabajadores de las pequeñas y medianas empresas o incluso de autónomos que nunca llegábamos porque no tenemos representación sindical, por la vía telemática estamos empezando a llegar. Y por lo tanto, a partir de ahí, estamos empezando a organizar, estamos empezando también a afiliar. La verdad que en esta crisis, normalmente perdemos afiliación. Bueno, pues no, seguimos con la afiliación y estamos convencidos incluso que vamos a crecer en afiliación, ¿no? Por lo tanto, este es un nuevo escenario que yo creo que genera muchos interrogantes, pero desde luego abre nuevas posibilidades. Y a nosotros está la del teletrabajo. Hoy mismo estamos haciendo un 1 de mayo especial. Y este 1 de mayo posiblemente va a contar con tanta gente participando como cuando lo hacíamos en la calle. Porque está siendo un boom. Es decir, estamos llegando con nuestras reivindicaciones y nuestro discurso posiblemente a más gente que llegamos el año pasado. Es decir, que hay un nuevo escenario y yo creo que como sindicatos, como la clase trabajadora tiene que acoger este nuevo escenario e ir a por todas. Creo que es posible que podamos cambiar cosas que no había forma de cambiar antes de la pandemia. Por lo menos hay que intentarlo. Sí, hay que intentarlo, pero que la excepción no sea la regla, ¿no? Para ese tema de la gente que está en casa. Que bien que estén ahí usando sus medios porque, hombre, ha sido una emergencia y tal, pero que eso no sea la regla, porque si las empresas van... Nosotros de hecho habíamos, porque sí que estábamos planteando, pues, precisamente en una ciudad como Madrid, por los problemas de movilidad, por los problemas de contaminación, es interesante que los trabajadores no se desplacen. No tiene sentido que un trabajo que puedes hacer en teletrabajo, una persona que vive en Móstoles se venga a trabajar a una oficina del norte de la ciudad de Madrid. Pero claro, no queremos que estén en casa. Lo que estamos planteando es centros de teletrabajo en los barrios o en las zonas donde de tal manera que se pueda, con todos los medios, que las propias empresas abran esos centros donde se pueda trabajar, ¿no? También porque queremos que el trabajo es algo colectivo y que funciona mucho mejor si estás con compañeros que si estás tú solito en casa todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Darlenia, ¿alguna pregunta ahí de nuestros... Teniendo preguntas, una de ellas es relacionada al teletrabajo y a los ERTEs. Nos está comentando una persona que ella está ya en ERTE, ha llegado la comunicación que está, pero que la empresa aún le está cobrando el teletrabajo. Está todo el tiempo pidiendo que realices tareas cuando está en ERTE. Quiere saber si es legal. No solamente no es legal, sino que le digo que nos llame al 930.001. 930.001. Porque esto es el caso que decía antes
de los sinvergüenzas y golfos empresarios que tenemos, bueno, en este país y me imagino que en Brasil y en todo el mundo, ¿no? Que justamente están en ERTE, el Estado está pagando el 70% del salario a esta compañera, pues se lo va a pagar si todavía no lo ha cobrado, a ese empresario seguro que le están pagando las cotizaciones sociales, además tiene líneas de liquidez de bancario al 0%, avalado por el Estado, y encima hacen eso. O sea, están en ERTE los trabajadores y encima les dicen que sigan trabajando en teletrabajo, aprovechando que, claro, es muy difícil que desde la Inspección de Trabajo pueda controlar esto. Entonces, la única salida que hay es denunciarlo. Y bueno, porque es decir, y negarse a ello, porque si está en ERTE, está cobrando seguro de desempleo, no trabaja. Por tanto, es ilegal, profundamente ilegal. Tenemos también otra pregunta. Tenemos una pregunta de un trabajador que tenía un contrato por obra y servicio, acaba de terminar el contrato de obra y servicio y ha hecho un acuerdo con su próximo contrato ya sería indefinido, pero ha hecho un acuerdo con la empresa que la empresa le va a echar para que cobre el paro con la promesa que cuando vuelvan las actividades le contratará. Y él quiere saber si tiene derecho a este contrato indefinido o si, porque ha terminado su contrato, ya no tiene derecho. No, de todas formas, yo creo que es otro empresario que es en fin, que es un poco sinvergüenza, ¿no? Porque si lo hubiera hecho indefinido, habría pasado a un ERTE ese trabajador y, por lo tanto, no habría habido ningún problema. Pero lo que ha hecho es, claro, yo espero que, claro, ha terminado el contrato, ha terminado sin ninguna indemnización y evidentemente, bueno, pues ya está. Que el derecho, no tiene ningún derecho contraído, a no ser que se lo haya por escrito, vamos, pero no tiene ningún derecho a un contrato indefinido. Cuando pase esta pandemia, pues si se fía de él, pues le contratará indefinidamente, pero no hay nada que le ate para que le tenga que contratar indefinidamente. Tenemos otra pregunta de una persona que estaba en periodo de prueba, que cuando empezó el coronavirus se contagió del virus y cuando volvió le echaron por no superación del periodo de prueba, pero según este trabajador no ha sido por eso, ha sido porque estuvo un tiempo de baja porque había sido contagiado. ¿Qué puede hacer? Sí, pero es otra vez la misma situación del empresario que en vez de mantenerlo y haberla pasado a un ERTE, pues la ha dado de baja. Lo que sí quiero decirle con ella, lo podía hacer, pero sí que ha habido una ampliación del seguro de desempleo y va a estar protegida. Es decir, que sí que va a tener derecho al seguro, a la prestación por desempleo al haber sido despedido con el periodo de prueba. Ha sido una de las últimas modificaciones. Gracias. Una pregunta para Antonio. Un trabajador brasileño, una empleada doméstica, dice que está siendo obligada a ir a trabajar, pero que su patroa no le ofrece ni mascarillas, ni guantes, y cuando ella lleva las suyas para se proteger, dice que no quiere, y esa persona tiene que continuar trabajando. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Dónde puede reclamar? Sí, pero ¿es en Brasil o en España? No, en Brasil. Em Brasil. Então, não, vou falar em português. Nesse caso, ela tem que procurar o sindicato, enfim, que ela da cidade em que ela morar. Se ela, por acaso, não... Porque aqui, não sei se o Jaime conhece, mas nós temos um número imenso de sindicatos, infelizmente, muitos deles simplesmente não prestam, digamos assim, os serviços que deveriam prestar. Nesse caso, então, ela deve procurar a CUT, né, estadual, provavelmente ela é de uma grande cidade, ela procura a CUT estadual, que certamente será atendida a partir da CUT estadual, ou mesmo a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comércio e Serviço. Se ela procurar a CUT é mais fácil, porque certamente em todas as capitais, pelo menos, as grandes cidades, tem uma representação, tem uma sede da CUT. Então ela deve procurar e fazer a denúncia, tá certo? Outra coisa, também estamos recebendo aqui mensagens de muitos brasileiros que não estão conseguindo aceder
a solicitar na Caixa Econômica Federal a ajuda, porque, segundo a Caixa, não cumpre os requisitos. Você podia falar um pouco quais são os requisitos para que os trabalhadores possam aceder a essa ajuda dos 600 euros? Porque muitos têm dúvidas. Na verdade, não, 600 reais, né? Se fosse 600 euros, seria... Se fosse 600 euros, seria bem melhor. Não, é um pouco do que eu falei há pouco tempo, né? As pessoas, elas têm que ter... O que elas devem fazer é buscar acesso a onde, enfim, ter informações onde é possível as pessoas darem essas informações. Eu, por exemplo, vou dar o caso de Brasília. Eu moro em Brasília e nós temos aqui, as informações podem ser prestadas pela CUT ou ainda nós, o Sindicato dos Professores, junto com o Sindicato dos Servidores Públicos Federais aqui de Brasília, montaram uma tenda num veículo grande, e essa tenda vai visitando as periferias, se instala nas periferias com a tenda para poder dar as informações e preencher, né, dar as informações para que a pessoa possa ter acesso a essa renda. Então, nesse caso, ela tem também que procurar a sede da CUT na cidade, procurar um sindicato, se ela eventualmente tiver enfim, for de uma categoria profissional, ela deve procurar o seu sindicato, mesmo que esteja desempregada, ou ainda espaços como essas tendas que nós estamos oferecendo aqui em algumas cidades, né? Então ela tem que urgentemente, ou ainda procurar a própria Caixa Econômica Federal. O problema é que a Caixa Econômica Federal, eu tenho conversado inclusive com trabalhadores da Caixa, o governo não dá nenhum tipo de suporte para eles, e eles, os funcionários da Caixa, que têm que resolver essa questão, né, da falta de acesso e falta de informação das pessoas. Então, procura a Caixa, procura a CUT, procura o sindicato onde ela estiver mais próxima. Ou ainda procurar essas tendas que estão nas cidades para tentar dar informação, prestar assessoria a essas pessoas que necessitam. Bueno, estamos casi terminando. Vamos a hacer una última pregunta. ¿Qué se cuece en los sindicatos para el mundo post-COVID? Don Jaime. Pues mira, en estos momentos estamos... La verdad que la Comunidad de Madrid yo ya no sé qué hacer con esta presidenta que tenemos, que es una versión cañí de Bolsonaro, ¿no? Y entonces, la verdad, lo que estamos pidiendo de entrada es que, digo, de forma obsesiva, rescate. Después de 40 días, un plan de rescate para toda la gente que se ha quedado, que no tiene nada. Porque tenemos que llevarla en toda esta crisis con un ingreso mínimo, con recursos, garantizar a los niños y niñas justamente de estas familias que están más desfavorecidas, que es que en estos momentos no se les está garantizando el derecho a la educación. Prácticamente yo creo que no se les está garantizando ni el derecho a una alimentación saludable, porque le están mandando pizzas y hamburguesas, es decir, un verdadero desastre. Y evidentemente lo que estamos planteando es, después de todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, hay el modelo de producción de bienes y servicios, las políticas públicas que se han hecho están todas patas arriba, ¿no? Han fracasado. Por lo tanto, lo que estamos planteando es un plan de reconstrucción donde podamos ir con la máxima velocidad y con la máxima amplitud, pero garantizando siempre las medidas de salud laboral y de salud pública, pues ya recuperando la actividad y recuperando el empleo. Pero al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es ya planteando ciertas líneas que son claves. Uno, el blindar nuestro servicio sociosanitario, con lo cual terminar con los recortes y las privatizaciones e ir a un servicio sanitario público potente, capaz de responder a una pandemia y no tener que montar hospitales de campaña. Lo mismo para el caso de la atención a nuestros mayores. El sector de cuidados creemos que hay que echar a todos los fondos buitre y, por lo tanto, que allí donde hay una persona dependiente no puede estar el negocio privado ni el beneficio empresarial, tiene que ser público. Igualmente estamos planteando, por lo tanto, blindar los servicios públicos, ese es el camino. Igualmente estamos planteando
todo lo que tiene que ver con el cambio del modelo industrial y ir hacia un modelo más sostenible, incorporar las medidas de igualdad, es decir, líneas de trabajo nuevas que permitan que de esta hibernación y este parón podamos salir, pero ya en una nueva dirección. Y ese es lo que estamos intentando plantear. Estamos proponiendo planes de reconstrucción al gobierno del Estado, a los gobiernos autonómicos, a las propias patronales. Hay que cambiar las relaciones laborales. No pueden estar como eran antes. Y si queremos además un sistema productivo competitivo, con esta nueva competitividad de que tiene que respetar el cambio climático, de que tiene que respetar la igualdad entre hombres y mujeres, de que tiene que respetar la precariedad, un caso claro es, de aquí tendremos que salir con convenios que sean capaces de garantizar unas condiciones de trabajo dignas y buenas y unos salarios buenos y dignos a todas las mujeres que están en estos momentos en los servicios esenciales, a todos esos trabajos precarios que hoy están dando la cara y salvando a este país, cuidando a este país y sacándole de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que se está tejiendo en estos momentos, ¿no? Planes de reconstrucción en esta dirección. Y, por tanto, entendemos que tiene que haber grandes consensos políticos y grandes pactos sociales, que sí los estamos planteando, pero evidentemente, yo en la Comunidad de Madrid vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos, pero tal y como está planteando por parte del gobierno regional, pues posiblemente está con la bronca insultándonos a todos, pues bueno, pues yo no sé si seremos capaces de convencerla de que hay que hacer esto. Lo vamos a intentar y desde luego nos vamos a movilizar para ello. Ahora virtualmente, cuando salgamos de aquí, pues en la calle será guardando las distancias de 2 metros, pero nos manifestaremos y empezaremos a exigirlo con fuerza. Se comenta que las empresas tomarían la temperatura de los empleados. ¿Eso es cierto? ¿Hay alguna medida en el sentido de la privacidad? No, nosotros ahí tenemos un planteamiento claro. Y de hecho va a ocurrir el día 11. Nos hemos puesto exigentes y vamos a ponernos muy duros con las medidas de prevención laboral. Allí donde no se den las condiciones para que se garanticen estas condiciones, estas medidas de prevención, vamos a intentar por todos los medios que la actividad se paralice. Porque es que lo que nos hemos encontrado en esta comunidad, como va a ocurrir en todas partes, es que ¿quiénes son las personas que más se han contagiado? Pues los trabajadores y las trabajadoras. Vemos cómo están los contagios. Pues en el top de contagio, el número 1 es el Puente Vallecas. Es decir, todos los barrios del sudeste obreros de la ciudad y todos los municipios obreros del sur y sureste de la región. Por lo tanto, vamos a ponernos especialmente duros y exigentes tanto en el transporte, que se cumplan todos los requisitos, como en las empresas. Y desde luego hemos pedido a todas las empresas planes de prevención, que además tienen que pactarlo con los trabajadores. Si de esos planes surge que tienen que tomar medidas para que los trabajadores, en fin, no sé si tienen que tomar temperatura o no, pero desde luego esos planes tienen que estar, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Sanidad, tienen que ponerse todo en marcha, que es que no son solo mascarillas, es que es una organización distinta del trabajo, turnos, el distanciamiento dentro de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos a ser totalmente exigentes y firmes. Vamos a intentar no pasar ni una. Yo espero que los gobiernos nos respalden y que las propias patronales nos respalden, porque no solamente es la salud de los trabajadores, es que si no somos focos de contagio y no terminamos con esta pandemia. E em Brasil, Antônio? Bom, eu acredito que eu até falei um pouco na minha primeira participação aqui. Obviamente nós precisamos depois, isso serve para o movimento sindical brasileiro, espanhol, mundial, como disse, construir um programa para depois da pandemia. E no nosso caso específico, uma questão é fundamental, que é a manutenção da renda mínima de R$600. Vocês conhecem, né, o ex-senador Eduardo Suplicy, que há 30, 40 anos, né, vem lutando pela renda mínima, e nós conseguimos agora essa renda mínima de R$600, e certamente um ponto central que nós vamos tocar é a manutenção, a extensão da renda mínima
enfim, que ela se torne, ao invés de ser uma renda mínima de 2 meses, ela se torne uma renda mínima permanente, né? Para que possa atender, claro, nós temos diferenças muito grandes em termos de, inclusive da informalidade do Brasil, que é muito mais alta do que aí na Espanha, e vocês conhecem isso, Jaime certamente conhece também. Essa é uma questão central, ou seja, nós precisamos dar proteção aos trabalhadores que estão agora, mas precisamos continuar dando proteção a esses trabalhadores. Outras questões são fundamentais, por exemplo, como o próprio Jaime disse, que é a própria, digamos assim, não sei como se diz em espanhol, reconversão? A chamada reconversão industrial, ou seja, cambiar a produção para coisas que sejam mais populares. Não é possível que tu tenhas uma produção industrial que produz solo equipamentos de luxo, para os ricos. Então, é também parte de uma estratégia que temos que ter, ou seja, uma conversão da indústria, pero que leve em consideração o meio ambiente, que leve em consideração transporte público de qualidade, mas possível mais que se produza autos de miles de dólares, euros, enquanto as pessoas estão em la calle e não têm bus de qualidade para trabalhar. Então, esses são os grandes desafios que penso temos que tomar hasta agora para, como dijo em minha primeira participação, para ter equilíbrio e construir uma correlação de forças que nos dê capacidade de enfrentar o sistema financeiro. E concluo dizendo que os estrategistas do sistema financeiro estão trabalhando 24 horas a dia para construir suas estratégias depois da pandemia. Então, nós temos que ter isto também. Pero ponto fundamental para nós, para depois da pandemia, é manter a renta mínima a los trabalhadores e trabalhadoras mais necessitados. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido bastante aclarador todo lo que nos habéis explicado y puesto. Me gustaría agradecer una vez más Comisiones Obreras, a CUT, a todos los que están aquí con nosotros escuchándonos. Decirles también que estén pendientes de nuestras redes sociales para las próximas programaciones y ojalá nos veamos pronto todos, ¿no? En una manifestación. Sí. Necesitamos tocarnos y abrazarnos. Sí. Eso. Sí. Y además juntarnos y lo primero, acompañar a toda la gente que ha perdido a familia y amigos. Esto es lo más duro de esta pandemia, con diferencia. Que van cayendo amiguetes, conocidos, compañeros, afiliados, en fin. Pero vamos, ha sido un placer estar con vosotros, ¿no? Y con vosotros. Contigo, Antonio. Y continuamos. Hasta luego. Vale. Bueno, firmes na lucha. Buen fin de semana. Firmes na lucha. Que se quede bien. Vale, que termines bien este día del trabajo. Chao. Buenas. Adiós.